Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a hablar sobre los problemas matemáticos, cuándo un problema es matemático, qué es un problema, eh, cómo resolverlos y qué pasos o tips podemos seguir para que nos sea más fácil trabajar con ellos. Primero veamos qué es un problema. Un problema es un hecho, situación o cuestión que precisa una solución. Es un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos. Te estarás preguntando, eh, ¿dónde entran las matemáticas? Ya que la definición que acabo de darte es muy ambigua y podría aplicarse a diferentes ciencias o materias de lo que estés estudiando. Bien, entonces, ¿cuándo un problema se transforma en un problema matemático? Un problema es matemático cuando dicha ciencia nos da herramientas para obtener una respuesta. Es decir, es el medio para alcanzar la respuesta al problema que estás afrontando. Entonces tenemos que aclarar que las matemáticas son el medio y no el problema en sí. Es lo que te va a facilitar. Ahora, ¿cómo puedes aprender a resolver problemas matemáticos específicamente? Y aunque suene contradictorio o quizás una broma o un juego de palabras, para aprender a resolver problemas hay que resolver problemas. ¿Qué significa esto? Significa que entre más situaciones afrontes, entre más problemas resuelvas o veas a alguien más resolver, esto es importante, ya que si estás comenzando con este tema, quizás no, obviamente no vas a tener mucha experiencia, pero puedes trabajar en equipo, puedes ver resolución de algún problema similar al que estás trabajando y te va a ayudar a resolver el problema que tú tienes que afrontar. Ahora, también hay ciertos pasos o tips que nos permiten organizarnos en el trabajo, ya que los problemas matemáticos son tan variados y complejos como variados y complejos son los temas de matemática que se puede ver, ya que no es lo mismo resolver un problema en primer año de secundaria que resolverlo en la universidad o en primer año de tu universidad que en el último año. Pero hay algunos pasos, como mencioné, o tips que siempre te van a servir y te van a ser útiles. El primer paso es analizar la situación que se te plantea. Aquí va a ser útil eh, releer la consigna dos o tres veces si tienes consigna, ya que algunas veces no sería necesaria la consigna, ya que si te fijas, la definición que te di de problema no menciona consigna, sino menciona una situación. Otra cosa que puedes hacer es hacer un gráfico o dibujo que se relacione con lo que se te plantea. Es importante conversar con alguien más, con algún compañero, con alguien más, quizás algún familiar o amigo que te pueda escuchar, para tú leer el problema, darle la explicación de lo que tú entiendes y preguntarle a esa persona si le parece coherente. Es importante también porque muchas veces un problema que a mí o a ti o quizás a cualquier otra persona le resulta complejo, difícil o que quizás le está causando problemas, a otra persona le resulta mucho más fácil, no porque sea más inteligente, sino porque quizás la otra persona tenía un conocimiento sobre ese tema. Del mismo modo que a ti te será más fácil resolver algunos problemas y a la otra persona no. El segundo paso que podemos tomar es determinar los conocimientos matemáticos que vas a necesitar o que te pueden resultar útiles para el problema. Aquí es importante diferenciar estos dos tipos de conocimientos. Tenemos los necesarios, que sí o sí los tienes que conocer. Por ejemplo, si estás resolviendo un problema de polinomios y no sabes operar con polinomios, no vas a poder dar una solución, ya que por más que entiendas la situación, entiendas lo que tienes que hacer, no vas a poder operar con los polinomios, no vas a poder operar para llegar a la solución. Los conocimientos útiles son conocimientos que si los desconoces, igual vas a poder resolver el problema, pero si los conoces, te van a simplificar más que otra cosa los cálculos. Por ejemplo, si estamos en física, en tiro parabólico,
y tienes que calcular la velocidad de caída del proyectil y sabes las fórmulas básicas, es un conocimiento necesario. Tienes que saber esas fórmulas para poder llegar a la solución. Un conocimiento que nos podría ser útil es una fórmula que ya nos calcule directamente la velocidad, que es lo que buscamos, en base a los datos que tenemos. Esto siempre va a depender del tema de matemática que estés analizando o viendo para el problema. El tercer paso es preguntarme, ¿ya he resuelto problemas similares? Eh, Como dijimos antes, si estás comenzando con este tema, no tendrás mucha experiencia, pero a medida que vayas avanzando, que vayas resolviendo más y más problemas, te darás cuenta que se vuelven algo repetitivos. Cuando estás dentro del mismo tema, vas a tener problemas muy similares entre sí, en los que quizás se complejizan, aparecen datos o incógnitas nuevas, pero el modo de resolverlos es muy similar. Entonces, siempre te sirve revisar algún problema anterior que hayas visto para que guiarte en ese nuevo problema. El paso 4 es determinar datos, incógnitas y por último las relaciones o ecuaciones que te van a ser necesarias, que te pueden ser útiles. Ahora bien, los datos es toda la información que se te da, es la información que vos sabés, ya que se te da explícitamente en el problema o que es un dato conocido. Por ejemplo, si te dicen para un problema se habla de la masa de la Tierra y no te la dan, lo puedes buscar en internet, entonces ya es un dato que puedes dar como conocido, a menos que la pregunta sea cuál es la masa de la Tierra. Ahora bien, tenemos que son información que tú ya conoces y puedes determinar leyendo la consigna o viéndola, analizando la situación. Tenemos las incógnitas, que es los datos que tú no conoces y además son requeridos en el problema. Es decir, quizás haya un dato que no está en el problema, pero no se te lo pide, entonces no será una incógnita. Y si el dato está en el explicitado, no será una incógnita. Las ecuaciones que te pueden ser útiles, aquí entramos dentro del conocimiento matemático útiles o conocimientos matemáticos necesarios. Muchas fórmulas vas a tener en juego o relaciones quizás, y tú tienes que seleccionar cuáles te son útiles, es decir, cuáles tienen a las incógnitas y a las variables, tienen los datos que tú conoces y a la incógnita que estás buscando, ya que si tienes una fórmula que sea muy compleja, muy interesante y todo, pero te faltan datos para aplicarla, no te va a servir. Entonces tienes que seleccionarlas y ver cuáles te sirven y cuáles no. El quinto paso, aquí quiero remarcar que estoy mencionando varios conocimientos matemáticos, ya que estos pasos te van a servir para todo tipo de problemas, ya tanto de secundaria, de primer año, como universitarios de último año incluso. El quinto paso, relacionar las incógnitas y datos mediante las fórmulas con las que contamos. Se relaciona con el paso anterior, que es el de seleccionar las fórmulas, y tú vas a poner todas las fórmulas que tienes, con las que cuentas, y ver cuáles te sirven, las seleccionas, y ahora será aplicarlas en muchos casos, relacionarlas, es más que otra cosa cálculos y muchas veces es más fácil si lo vemos en la práctica, que será el video que estará a continuación de este. El sexto y último paso, que muchas veces he dejado de lado y tiene mucha importancia, es el de comprobar que la solución que estás dando tiene sentido para el problema con el que trabajamos. Ya que si yo hago cálculos, resuelvo, hago un montón de trabajo y doy una solución que no es coherente y no me pongo a pensar en eso, me estaré equivocando y no me voy a dar cuenta. Un ejemplo sencillo sería, si tengo por ejemplo una consigna que me dice que un niño tiene 6 manzanas y camina 1 metro por segundo hacia su casa, se come una manzana y tarda 2 minutos en llegar y la pregunta es ¿cuántas manzanas tiene el niño? Y yo doy como respuesta que el niño caminó 120 metros, podríamos decir que es un dato correcto porque se relaciona con el problema.
pero no estoy dando una respuesta coherente a lo que se me pedía. Se me pedía la cantidad de manzanas y estoy dando la distancia, entonces no tiene sentido. Si yo no me pongo a pensar en esto, entregaré mi examen o dejaré el trabajo que estoy haciendo como está y me estaré equivocando. Entonces este paso es muy importante. También se relaciona con el paso, con todos los pasos, ya que si te fijas que el paso uno era analizar la situación. Si estoy dando mal la respuesta es porque no interpreté bien la situación, porque no me detuve a pensar y hice cálculos de manera rápida sin detenerme demasiado. Estos son los pasos que te van a servir como te dije para todo tipo de problemas y todo tipo de contenidos matemáticos. El siguiente video es la aplicación a un tema específico y a medida que vaya haciendo más videos de los temas que vayan requiriendo o se necesiten o temas interesantes los iré subiendo. Bueno, te recomiendo que veas el siguiente video para que veas la aplicación de estos pasos. Un saludo a todos y espero que estén bien.